Buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia a esta noche de jueves. Vamos a hablar de varios temas relativos a los delitos electorales a nivel local y a nivel federal, ¿no? Y con ello vamos a ver elementos normativos de la Ley General de Delitos Electorales, algunos antecedentes legislativos, las iniciativas. Voy a presentar aquí una, una presentación, valga la redundancia, que en realidad tenemos un par, que no se ve, para para el día de hoy, ¿no? Pero lo primero que me interesa, primero de lo que me interesa hablar, es un aspecto, porque, a ver, la sesión tiene, como les decía, elementos normativos formales y elementos normativos que son propios de la Ley General de Delitos Electorales. Y cuando me refiero a elementos normativos formales, me refiero a la propia naturaleza jurídica de la ley, que es una ley general. ¿Por qué importa hablar de la ley general y luego hablar de algunos aspectos relativos a los elementos normativos de la Ley General de Delitos Electorales? Porque el día de mañana vamos a ver una acción de inconstitucionalidad relativa a disposiciones normativas o tipos penales que se definieron en leyes estatales, ¿no? Entonces, primero, y con ello vamos a dar como algunos elementos, ¿no?, que nos permiten ver si, ahora responder a la pregunta, si las legislaturas pueden legislar, una redundancia, sobre delitos electorales. Entonces, bueno, para hablar de leyes generales, tenemos que hacer una distinción entre leyes generales y leyes marco, ¿no? Es una distinción más doctrinal que importa sobre todo para, insisto, tener elementos para el día de mañana, hablar de dos cosas que a lo mejor ya conocen: la residualidad y la modificación o las diferencias en la residualidad en la Constitución mexicana, artículo 24 de la Constitución, y hablar con ello de la posibilidad de que las entidades federativas legislen en materia de delitos electorales. Vamos a analizar una acción de inconstitucionalidad en donde el Estado de San Luis Potosí legisló en torno a delitos electorales post la publicación de la Ley General de Delitos Electorales y la controversia con relación a las posibles interpretaciones, por un lado el artículo 116 constitucional y por otro lado el artículo 73 de la Constitución, reformado igualmente en 2014. Entonces, para ello, tenemos que hablar con con la idea de las leyes generales. Como presupuesto conceptual metodológico, pues, hablemos, pues, del término general en un sentido amplio y en un sentido más restringido, ¿no? Entonces, que una ley sea calificada como general implica el uso del término general en sentido amplio, ¿no? Toda ley, digamos, prima facie, contiene preponderantemente reglas de carácter general. Sabrán ustedes, porque en la teoría jurídica se enseña así, ¿no? Hay características de la norma, ¿no? La impersonalidad, de alguna manera, está implícita en la característica de generalidad, porque esta se refiere a los sujetos destinatarios en general, ¿no? No de forma genérica, clases o como sujetos, pero los sujetos en general, ¿no? Lo más común, entonces, es regular clases de sujetos en las leyes, ¿no? Comerciantes, notarios, arrendadores, ejidatarios, ¿no? Contadas normas refieren una generalidad, ¿no? Todas las personas, artículo primero constitucional. En general, los derechos humanos tienen como destinatario a todas las personas, ¿no? El artículo 22, por ejemplo, del Código Civil Federal, habla de la capacidad jurídica de las personas físicas. Entonces, desde un punto de vista del ámbito personal de validez, las normas del derecho
pueden dividir en genéricas e individualizadas. Las genéricas, las que obligan, facultan a las personas, ¿no? Comprendidas dentro de una clase designada, reciben, perdón, el nombre de individualizadas, las que facultan a uno u otros miembros de una misma clase individualmente determinados. Bueno, entonces, decía pues, ¿no? La característica de generalidad, abstracción, lo que no quiere decir que pueda haber reglas de carácter particular concretas, ¿no? Hay instrumentos jurídicos en donde esta preponderancia no es tan clara y se les puede calificar como textos normativos de carácter mixto porque hay reglas generales y reglas particulares, ¿sí? Entonces, bueno, en sentido amplio, pues, el carácter general preponderante de ciertos textos normativos en los que la primacía de las reglas de conducta con un operador deóntico, o sea, con una disposición de deber ser, responde a un criterio puramente formal en que se considera a la persona destinataria y cuando ésta está representado por una clase compuesta de más personas, ¿no? Entonces, es ahí cuando decimos la regla es general. En cambio, cuando una regla de conducta, el sujeto, la persona, la o el destinatario está representado por un individuo singular, se aplica una norma particular, ¿sí? Hay un libro que podrían consultar con relación a esto, ¿no? La teoría general del derecho de Bobbio, ¿no? Para quien los sistemas jurídicos tienen normas generales y concretas, y particulares y abstractas y particulares y concretas, ¿no? La referencia que hace Bobbio al sistema jurídico refiriéndolo a textos normativos, ¿no? Dice el sujeto es general cuando no es posible señalar esta preponderancia. Y bueno, el chiste pues es que hay una pluralidad de sujetos, pero que la generalidad es una característica más o menos común a las normas, ¿no? Entonces hay un carácter general preponderante y la clase de sujetos, general o particular, tendríamos que considerar el tipo de acción, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando vemos leyes generales, hay una primera posible combinación, ¿no? Una norma general y abstracta, que es el sentido amplio que los operadores del derecho utilizan, ¿no? En contextos jurídicos, se refieren a que una ley es general, ¿no? Entonces, agregar el adjetivo general en las leyes resultaría pleonástico, ¿no? Porque prima facie toda ley es sustancial de tener un carácter general porque preponderantemente contiene reglas o normas generales abstractas. Pero luego encontramos el calificativo de general como sustituto de federal, ¿no? El término general como calificativo de ciertas leyes de índole federal, en donde, sí, de índole federal, en donde se ha sustituido el calificativo de federal por general. Se trata de este uso del término general, la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o Ley General de Delitos Electorales, ¿sí? A la luz de las características del sistema federal, que mañana me referiré a esta parte de la residualidad y la doctrina de lo residual, el orden federal actúa con base en facultades expresas, ¿no? Artículo 124 constitucional había mencionado, reglas generales. Entonces, las leyes expedidas de acuerdo con facultades expresas, las exclusivas, el artículo 73 constitucional como parámetro genérico, no requieren que su título se indique que son federales, ¿no? En cambio, hay materias en las que su regulación compete tanto a la federación como a las entidades federativas, y en estos casos es cuando se justifica de alguna manera que el título de la ley se indique que tiene carácter federal, porque puede haber una ley estatal sobre esta misma materia. Aquí, como ven, ya voy dando algunas claves con relación a la conflictividad que supuso en su momento la acción de inconstitucionalidad con relación a la legislación de San Luis Potosí, que había establecido tipos penales distintos, distinta sanción, distintas conductas, distintos sujetos, en el caso de los delitos electorales, ¿no?
Entonces, bueno, decía pues, ¿no? Hay materias que se regulan por parte de la federación y por parte de los estados, ¿no? Entonces, indicar que un ordenamiento es federal, como sucedía con los delitos electorales, ¿no? Había una regulación federal y había una regulación local, ¿sí? Entonces, decía, resulta correcto que un título se indique que se trata de una ley federal cuando la materia respectiva también corresponde al ámbito local, ¿sí? Como sucede con la denominación del Código Civil Federal, ¿sí? Que no sería muy adecuado denominarlo como Código Civil General. Esto va vinculado entonces al federalismo, ¿no? Y muchas de veces, cuando se trata de leyes generales o cuando las reformas expiden leyes generales, pues la pregunta que surge es, ¿y qué pasa con el federalismo? O sea, estás de alguna manera, ¿no? Trastocando, lo voy a decir así, que suena un poco fuerte, ¿no? Pero estás trastocando ciertas reglas de federalismo que supondrían que hay materias que son competencia no exclusiva, más hay ámbitos de aplicación de validez, momentos en que la norma es, perdón, la conducta se regula por materia federal y momentos en que se regula por lo local, ¿no? Entonces, ahí es donde conviene hacer la distinción. En el caso del derecho penal sucede, ¿no? Hay un código penal federal que tiene supuestos de aplicación cuando los delitos son de orden federal y cuando los delitos son de orden local, ¿sí? Cada uno de los estados tiene su legislación local y perdón, y además hay una legislación federal y atiende la distinción, por un lado, al ámbito en donde se cometen los delitos, a los sujetos que pueden cometer los delitos y a ciertos delitos que se les da el carácter de federal. No hay una lógica necesaria, ¿no? Pero es para efectos de la persecución de los delitos, ¿no? Del que ya vieron la parte relativa a las fiscalías. Entonces, bueno, los delitos de orden federal serán perseguidos por la Procuraduría, perdón, por la Fiscalía General de la República. Y esto también se vincula con las facultades de atracción, ¿no? Si la fiscalía puede, en determinados momentos, ejercer su facultad de atracción para investigar delitos que en principio no serían del orden federal, sino del orden local. ¿No? Una coordinación. Pero con los delitos electorales sucedió que se expidió una ley general, ¿sí? Bueno, entonces, esto para decirlo, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero para hablar de ámbitos materiales y espaciales de validez de la norma. Y entonces, la distinción no es nada más conceptual cuando hablamos de leyes federales y leyes generales, porque entonces entenderíamos dos posibles circunstancias. Que una ley general lo que supone es que da las bases para que las legislaturas amplíen, digamos, las bases generales, ¿no? Las bases de aplicación, las bases mínimas normativas, y que las legislaturas podrían, en todo caso, legislar al respecto, pero entonces no estaríamos ante una ley general, sino ante una ley federal. El chiste es que hay estos ámbitos de validez, ¿sí? Entonces, cuando el título indica que se trata de una ley federal y la materia respectiva también corresponde al ámbito local, como el Código Civil, pues entonces es cuando tiene que ver la distinción entre federal y local. Hay una tercera acepción del calificativo general que se utiliza en el título de varias leyes y en otras está implícito, ¿no? El calificativo general, en este caso, ya no refiere el componente formal de la ley en sí misma, o sea, que sus normas son preponderantemente de carácter general abstracto, sino que se refiere a un tipo de ley cuya función constitucional en un Estado, donde existen diversos órdenes competenciales, ¿no? Como el caso de los estados federales que distribuyen o reparten competencias entre dos o más órdenes de gobierno. A esta clase de leyes se les denomina como generales o leyes marco, ¿no? Y aquí el término general tiene una connotación restringida,
por lo que no es inexacto señalar que cuando se refiera que una ley general es en este sentido, se indique el término general utilizándolo en sentido restringido por esta nueva por esta nueva connotación. Eh, entonces, nuestra forma federal, ¿no? Hay entidades federativas libres y soberanas que entregan de manera expresa aquellas facultades necesarias para constituir el orden federal como una dimensión distinta de los órdenes de gobierno locales. Y me adelanto un poquito a lo que vamos a platicar mañana respecto a la residualidad, ¿no? El artículo 124 constitucional establece, ¿no? La distribución, el orden federal, la competencia de la distribución de las facultades, ¿no? Un sistema que otorga un mandato a la Ciudad de México, en su momento Distrito Federal, que solo tenía facultades expresamente conferidas en el artículo 122 constitucional. Entonces, los estados cuentan, las entidades federativas cuentan con facultades constitucionales reservadas y la federación y la Ciudad de México con facultades expresas. Es una sencilla regla general, ¿no? Entonces, en los órdenes federal y local supone prima facie que hay ámbitos delimitados competenciales, ¿no? O sea, es blanco, o sea, es negro. Los estados son autónomos de su régimen interior y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión no son, so pena de invadir competencias y en su caso generar controversias constitucionales, ¿no? Regular, incidir en facultades que la Constitución reserva a los estados, ¿no? Insisto, es sistema residual del que platicaremos mañana, porque ahorita hablo de la ley general, leyes generales, del contenido de la ley general de delitos electorales, ¿no? Un contenido normativo, y mañana vemos esta problemática de interpretación y de distribución de competencias. Entonces, en este sistema residual decía, o están reservadas a los estados o se asignan expresamente a la federación. Pero la regla general tiene excepciones, ¿no? En la Constitución hay algunas materias que están simultáneamente otorgadas por su peculiar naturaleza expresamente a la federación y a las entidades federativas, incluso a los municipios. Sobre estas materias, denominadas en la dogmática constitucional como concurrentes o aparentemente coincidentes, se mandata que el legislador ordinario, legisladoras y legisladores ordinarios, lleven a cabo su configuración legal especial. O sea, que en un texto normativo se establezca la distribución o reparto de acciones que cada orden de gobierno debe llevar a cabo respecto a la materia concurrente. Entonces, los textos normativos en donde se reglamenta tal reparto competencial se conocen como leyes generales o leyes marco. La Ley General de Educación, por ejemplo, ¿no? Reparte entre la Federación, los estados y los municipios de manera obligatoria las competencias necesarias para dar cumplimiento universal a las necesidades nacionales en materia educativa, ¿no? Asigna a la Federación la fijación de los programas de estudio, por ejemplo, y a las entidades las relaciones laborales con el sector magisterial, ¿no? Por ejemplo, artículo 3 constitucional. Esto no significa una invasión de competencias, sino una distribución de las materias que la propia Constitución señala como concurrentes y que el Congreso de la Unión debe de normar de manera obligatoria para los tres órganos de gobierno, ¿no? Pasa lo mismo con la Ley General de Salud, con la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Educación, etcétera, ¿no? Entonces, estas son leyes marco que tienen como característica una tendencia a proteger intereses difusos y colectivos, ¿no? Incluso los llamados derechos sociales. Sus normas regulan facultades concurrentes entre la Federación, los estados y los municipios, en donde se otorgan las bases para el desarrollo de las leyes locales relativas o su desarrollo legal, la configuración legal. Tienen validez espacial en todo el territorio nacional, independientemente de la jurisdicción, y establecen un régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia que se trate. En el caso de la Ley General de Delitos Electorales, veremos que tiene una distribución de competencias, ¿no? En donde, bueno, más que una distribución de competencias, establece los criterios a partir de los cuales la competencia será de las entidades y los criterios a partir de los cuales será la competencia
de la Fiscalía Federal. Aquí, esa distribución de competencias es qué autoridad puede hacer, puede aplicar, puede hacer efectiva la ley. ¿Quién la aplica? ¿Quién conoce del delito? Y eso, desde luego, va a dar pauta a que, ya vieron ustedes, el funcionamiento de las fiscalías, pues las fiscalías funcionen, o las fiscalías locales funcionen aún con relación a la Ley General de Delitos Electorales. La siguiente pregunta, pero esa la voy a dejar para mañana, será, bueno, una vez entendido que hay leyes generales marco que tienen estas características, que distribuyen funciones, ¿quién puede legislar con relación a esto? ¿Sí? Son cosas distintas. La ley general marco establece los derechos en general, distribuye competencias cuando se trata de competencias de materias que pueden ser o que son concurrentes. Y entonces, una y otra cuestión relativa a ese orden le corresponde, por un lado, a la federación y otro a las entidades federativas, ¿no? Bueno, y entonces será ahí donde en todo caso habrá la aplicación de la norma. Pero insisto, lo siguiente, y que eso lo dejo como punto y aparte, es quién puede legislar sobre las leyes generales. Y si la ley general, en cuanto a los derechos subjetivos, no en cuanto a la aplicación de la ley, puede corresponder, definir sujetos, conductas, sanciones a los estados, a las entidades. ¿Sí? Y como veremos, hay dos posibilidades. Bueno, no hay dos posibilidades, porque ya está resuelto, pero había dos posibilidades. Una derivada del artículo 73 de la Constitución, otra derivada del 116. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, esas características, digamos, en general. Bueno. Nada más para decir esto de las facultades concurrentes, ¿no? Lo reitero, no necesariamente quiere decir que puedan definir las conductas, quiere decir que se distribuyen, ¿no? A la federación le corresponden algunas cosas y a los estados le corresponden otras, a partir de una ley general marco, ¿sí? Entonces, bueno, estos cambios, desde luego, pues, cambios normativos, ¿no? Las distinciones, ¿no? Son desde luego, interesantes, doctrinales y desde luego pues, nos llevan a hablar de la jerarquía normativa, ¿no? Pero bueno, entonces, solo para decir eso, ¿no? Se trata de una ley general que, por otro lado, distribuye, la propia Ley General de Delitos Electorales distribuye las competencias entre las fiscalías estatales y las fiscalías de la Fiscalía Federal, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a avanzar en la presentación para ver algunas cosas relativas a esto, porque esto me lo voy a saltar, porque sé que ya lo vieron, ¿no? O sea, ya vieron la evolución de los marcos normativos en materia de delitos electorales, ¿no? Y entonces me voy directo a la reforma de 2014 para hacer un análisis de contenido de la norma, pero también de las iniciativas, ¿no? Y algunos énfasis con relación a las iniciativas, a las facultades y a la legislación del Congreso, ¿no? Ya vamos sabiendo, ¿no? Que la evolución de los procesos democráticos hace necesaria revisar los procedimientos, las actividades de los partidos políticos, de sus candidatas, candidatos, para hacer de las elecciones algo más funcional para las y los electores, ¿no? La organización de las instituciones del Estado tienden a ser reformadas para regular procedimientos electorales, hacerlos más equitativos, ¿no? Para las y los contendientes, dotar de certidumbre jurídica a los electores y a las electoras, garantizar el acceso de toda ciudadana al ejercicio del poder público a través del sufragio universal, ¿no? Libre, secreto, directo. Ya vieron algunas cosas
relativas a los bienes jurídicos tutelados, tanto conmigo como con la maestra Gladys, ¿no? Y dentro de este entramado político electoral, partiendo, perdón, de la necesidad de consolidar en un solo instrumento jurídico, fíjense, en un solo instrumento jurídico, todas aquellas conductas penales que pudieran atentar contra el sufragio efectivo, evitando a su vez una dispersión normativa penal, resultaba importante legislar para unificar, conste con lo que había dicho antes de las leyes generales, ¿no? Unificar las diversas conductas delictivas que quieran atentar en contra de la vida democrática de nuestro país, ¿no? Entonces, como primer paso a esa unificación de los delitos en materia electoral, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia político-electoral. Entre otras modificaciones, y esto es importante para lo que vamos a ver hoy y mañana, estableció por primera vez en el artículo 73, fracción 21, inciso A, la facultad, conste, leyes generales, distribución de competencias y quién puede legislar con relación a lo que veremos mañana, ¿no? La facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general de delitos electorales que estableciera, y cito la exposición de motivos, estableciera como mínimo los tipos penales y sus sanciones con el fin de transitar hacia un modelo único de tipificación penal de esos delitos, ¿no? Y no fue el único orden penal que había seguido esta trayectoria, ¿no? En la, en la política penal del Estado mexicano ha tenido como varias direcciones, digámoslo de esta manera, ¿no? La política penal en el Estado mexicano ha caminado y ha dado pasos en falso, ¿no? En muchos sentidos. ¿Por qué digo pasos en falso? Porque ha caminado por distintos senderos, ¿no? Senderos que se bifurcan, diría el cuento de Borges, ¿no? Y que desde luego llevan a resultados distintos. Había un sendero que se abrió con la reforma de 2008, que era más bien garantista, ¿no? Con estos procedimientos penales abreviados, con los medios alternativos de solución de controversias, con una tendencia hacia los derechos humanos, ¿no? Que era una legislación que se había intentado presentar anteriormente, pero bueno, en 2008 se presenta, pero conjuntamente con un régimen excepcional, que ya había hecho referencia a este, y me parece que la maestra Gladys hizo referencia a la excepcionalidad del régimen penal inaugurado a partir de 2008, y la delincuencia organizada como una modalidad de comisión de algunas conductas. Ahorita vemos esto de las modalidades de comisión, ¿no? Eso por un lado. Y luego ha ido tratando, al mismo tiempo que despenalizan ciertas conductas, penalizando otras y tratando de unificar ciertas conductas que se supondría serían mayormente lesivas para los bienes jurídicos tutelados nacionales, ¿no? Una política penal, entonces, que ha procurado, ¿sí? No solo lo relativo a la delincuencia organizada, no solo lo relativo a la introducción de los derechos penales y modos abreviados y modos alternativos de solución de controversias, sino la parte punitiva dura, ¿no? En donde ciertas conductas que son supuestamente, algunos que estén de acuerdo y le quiten el supuesto, yo digo supuestamente, más lesivas, ya sea por la conducta misma o por la modalidad de comisión, y que entonces se ha tratado de estandarizar el orden normativo, ¿sí? Para que no haya dispersión, ¿sí? Bueno, así como le pasó a la Ley General de Delitos Electorales, sucedió con el secuestro, la desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, la trata de personas, tortura o tratos penales crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Es decir, no solo fue la reforma electoral de 2014, que como saben, supuso una distribución distinta de competencias, supuso la creación de la sala regional especializada para efecto de conocer las sanciones en materia administrativa, ¿sí? Que se dieran,
y resolverlas en definitiva, más allá de que haya un procedimiento para impugnarlas, sino que también, en el caso de los delitos electorales, fue consecuencia de una homologación de ciertas conductas para evitar esta dispersión normativa, ¿no? En tanto que se trataba de órdenes tanto federales como locales, en tanto que los códigos penales, tanto a nivel federal como a nivel local, tenían su capítulo relativo a los delitos electorales, así como tenían o tienen algunos, ¿no?, sus capítulos relativos, por ejemplo, a la privación de la vida, ¿no? Delitos contra la vida. Hay un capítulo a nivel federal, ¿sí? Y entonces ahí ciertos supuestos harán que un homicidio, perdón por el ejemplo tan feo, ¿no? Pero un homicidio puede ser federal o puede ser local. Y esto en nada afecta a la gravedad del delito. Es decir, el hecho de que sea un delito federal a que sea un delito local no afecta en nada a la gravedad. O sea, no es más grave que sea federal o local, simplemente es una distribución de competencias, pero insisto, suponía una dispersión normativa, ¿no? Entonces, para evitarlo, dentro de la política criminal del Estado mexicano y acompañando a la reforma penal, perdón, no penal, a la reforma electoral, se estableció la Ley General en materia de delitos electorales, ¿sí? Me parece que ya vienen los delitos en particular o no. Digo, para ver qué tanto me adentro a esto y a los sujetos y a las modas de comisión. Nada más díganme, ¿vieron los delitos en particular o no? Sí, maestro, los vimos en la clase de ayer y de antier. Sí, 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 para evitar repetir de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas modalidades de comisión, por lo tanto. Vamos a reiterar una parte nada más de los sujetos, pero vamos a concentrar en otro tipo de cosas, ¿no? No sé si vieron excluyentes de responsabilidad, errores de tipo y esto, porque si no, pues en eso me concentro. La derrotabilidad y esto. Si no, vamos a eso. Bueno, pero no me adelanto. Entonces, solo diciendo la política criminal y pues esta ley general en materia de delitos electorales tiene 60 conductas delictivas, ¿no? Más de 60 relacionadas con el aspecto electoral, que como saben, atienden a conductas que se han cometido durante muchos años en los procesos electorales, en las elecciones federales, estatales y municipales, y su fin primordial es evitar que esas conductas sigan llevándose a cabo, sancionar a aquellos que se atreven a cometerlas, ¿sí? Entonces, voy a avanzar aquí, nada más, insisto, para ver algunos de los antecedentes legislativos y después me refiero a cuestiones, modalidades, me voy a detener en posibilidades como los ciberdelitos, por ejemplo, ¿no? Como decía, modalidades, y luego algunas cuestiones de aplicación, pero bueno, antes que eso, pues, entonces, en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, se estableció que el Congreso de la Unión, y otra vez vuelvo a esto, ¿no?, tiene que expedir normas previstas en el inciso A de la fracción 21 y en la fracción 29U del artículo 73 y da un tiempo, ¿no?, a más tardar el 30 de abril de 2014, y decía, las cuales al menos deberían establecer lo siguiente. Y en su fracción 3, la Ley General en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencia y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Ante tal mandato constitucional era necesario contar con una legislación general, pues, que regulara los delitos electorales en el país, ¿no? Y de ahí la importancia de las iniciativas que se presentaron. Sí, se presentaron tres, ¿no? Vamos a déjenme aquí en la presentación, avanzar para ver el contenido de cada una de las iniciativas y luego cómo esto se unifica.
Entonces, la concepción de la Ley General de Delitos Electorales está contenida en estas tres iniciativas. La primera la presentaron senadores del PRD, luego del PRI y Verde, y luego, y que por cierto ellos le denominaron la Ley General, y luego Acción Nacional, una iniciativa sobre la Ley General en materia de delitos electorales. Sustancialmente, ¿no? En la primera iniciativa se hizo una propuesta tomando como base la facultad constitucional prevista en el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 constitucional, por medio de la cual en ese momento se facultaba al Congreso para legislar sobre delitos electorales, junto, esto es lo que ya había dicho, ¿no? Junto con las materias de secuestro y trata de personas. En esta iniciativa se propusieron delitos que incluían como sujetos activos de delitos electorales a los ministros de culto, notarios públicos, observadores electorales, líderes sindicales, ¿no? Se tipificaba el financiamiento ilícito o que proviniera, perdón, de recursos del extranjero para los candidatos o partidos políticos, la solicitud de pruebas electrónicas para manipular el secreto del voto, fomentar el cambio de domicilio de dos o más votantes para favorecer a un candidato, exceder el monto tope de campaña, además de incluir tipos penales relacionados con la consulta popular. Y por último, se establecía la creación de una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales que tuviera la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos electorales y cuyo titular sería nombrado y removido en todo caso por el fiscal general de la Nación. Fiscalía, que por cierto, conforme a la publicación y esto ya lo vieron, lo sé, ¿no? Bueno, creo, en 1994 se creó, que lo vieron si no lo vieron con Daniel, lo vieron con el fiscal de Hoyos, que reformó artículos diversos, ¿no? Dentro del reglamento y la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, y que detentaba en su momento el nivel de subprocuraduría y tenía autonomía técnica, ¿no? La segunda iniciativa, la que presentó el PRI y el Partido Verde, era más amplia porque, déjenme avanzar, era más amplia porque, déjenme verlos porque si no, no los veo, porque no solamente se trató de legislar sobre los delitos en materia electoral, sino también con relación a el sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y candidatos, organismos y procedimientos electorales, reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar las violaciones en los procesos electorales. La tercera iniciativa, la tercera iniciativa, tengo que hacer estos cambios para poderlos ver. La de Acción Nacional proponía una ley general en materia de delitos electorales en donde se establecía un régimen de competencias, la concurrencia de los fueros local y federal para la aplicación de la ley, ¿no? Por ser de carácter general, y se delimitaba la competencia federal de las entidades federativas, se establecía un glosario de definiciones de los principales elementos normativos de los tipos penales electorales, y había un apartado específico donde se establecían diversos tipos penales y se proponían sanciones, ¿no? En función de lo dispuesto por el artículo 22 constitucional. Y al tratarse de una ley general, se establecían las diversas formas de coordinación, como saben que se establecen, pero que iremos viendo, ¿no? Entre las autoridades electorales locales y las federales, además de prever una fiscalía especializada en materia federal, ¿sí? Relacionado con el contenido de estas iniciativas, ¿no? Vemos que de manera general fueron en el dictamen condensadas de alguna manera, ¿no? Ustedes que ya conocen bien los delitos, ¿no? Y que ya vieron, pues, cuáles son tanto las sanciones como las conductas, como esta concurrencia de las facultades, ¿sí? Entonces, bueno, esa es un primer elemento, pues, que me interesa ver, ¿no? El aspecto eminentemente
legislativo. Bueno, ahora me interesa ver, es que estoy pensando si sería más conveniente para darle seguimiento a esto, ver mejor la parte relativa a la controversia, a la acción de inconstitucionalidad y se me hace que sí, fíjense, de conforme con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ya establecido lo que es una ley general, el por qué una ley general de delitos electorales, la facultad del Congreso, y se me hace que tiene más sentido que hablemos entonces de esta acción de inconstitucionalidad y ahorita les comento cuál es la problemática. Sí, sí, yo creo que eso le va a dar una mejor fluidez, digámoslo así, a la clase, que si lo hacía como, como robo, ¿no? Como hablando de una cosa, luego de otra, y luego regreso, mejor los elementos normativos los vemos mañana, y ahorita vemos, ya que para darle, insisto, seguimiento a esta parte. Entonces, las iniciativas, la ley general, las cuestiones relativas a la ley general, y un punto o varios puntos de controversia, ¿sí? Acá. Entonces, aquí el siguiente, si ya vimos que la ley general distribuye competencias, ¿sí? Lo siguiente sería, pues, ver este, si pueden o no, ¿no? Las entidades de la República tipificar conductas, ¿sí? Una lectura aislada, déjenme, ¿saben qué? Déjenme proyectar aquí la Constitución, es el artículo 116, ¿no? Y hablamos de una vez de la residualidad y todo. Sí, creo que sí es más adecuado. Entonces, déjenme irme al 116, lo proyecto acá, y vemos la problemática ya no de la distribución de competencias, sino la definición de los tipos penales a partir de lo que vimos la Ley General Marco, ¿no? Entonces, les proyecto aquí la Constitución, el artículo 116. Cualquier cosa me avisa, ¿no? Cualquier cosa que consideren que no se entiende o que no está bien explicada, me avisa, ¿no? Entonces, vamos a esto. Déjenme. El 116, como todos los artículos constitucionales se ha convertido en un chorizo. La distribución del poder público, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, y los estados, los poderes de los estados se informan en la Constitución con sujeción a las siguientes normas, pero me interesa el inciso, bueno, primero, esto como facultades de los estados, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que todo esto se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral. ¿Qué se me hace igual? Bueno, estoy leyendo, ¿no? Pero aquí está el inciso, así como las sanciones que por ellos deben imponerse. ¿Sí? Creo que sí se alcanza a ver el inciso. Bueno, ¿por qué me interesa ese inciso en particular? ¿No? Porque una lectura aislada a este inciso, ¿no? Nos llevaría a la conclusión, ¿sí? Que los estados, así como la Ciudad de México, en virtud, y ahorita voy al artículo 122, apartado A, base novena de la Constitución, cuentan con una amplia libertad configurativa en materia de delitos y faltas electorales. En su literalidad, como vemos, dice, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución, las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que ya leí, ¿no? Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ello deben imponerse.
A partir de la reforma de 1996, entonces vigente, la libertad configurativa de las entidades federativas era tan amplia que quizá la cuestión jurídica más relevante consistía en determinar si había un mínimo constitucional exigible al legislador local en esta materia, ¿no? Pero a partir de la reforma de 2014, tanto el texto constitucional como las leyes generales relevantes establecieron disposiciones que han reducido de manera significativa la libertad configurativa de las entidades federativas, ¿no? Sobre todo para legislar en materia de delitos electorales. En la práctica, los estados y la Ciudad de México juegan un papel muy limitado en la definición del contenido sustantivo del derecho penal electoral. Tanto la interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales, así como las legales, ¿no?, relevantes, como en la práctica, los operadores jurídicos dicen, ¿no?, es la Ley General en materia de delitos electorales la que define, y la pregunta es, ¿la mayor parte o la totalidad de los tipos penales y las sanciones que resultan aplicables? Porque, y ahora voy al artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución. Entonces, vamos acá. Más. Primero, 73. El Congreso tiene la facultad, fracción 21, para expedir, inciso A, esto que les había comentado, ¿no? Esta parte relativa a la política criminal, pero se le deja en esta fracción, aparentemente en exclusiva, al Congreso la facultad para expedir leyes generales que establezcan, pero aquí, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura, otros tratos inhumanos, penas crueles, inhumanos y degradantes, así como electoral. ¿Sí? Bueno, las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las entidades federativas y los municipios. La legislación que establezca los tipos y faltas contra la federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Esto solo lo digo, ¿no? Para tener en cuenta la política, ¿no? Y cómo ahí entra la parte electoral. Bueno, entonces se establece esa facultad, estas leyes contemplan la distribución de competencias y en concordancia con lo anterior de esta reforma, ¿no?, en donde dice que al menos la distribución, ¿sí? En el artículo transitorio de la reforma se señala que la Ley General en materia de delitos electorales establece esos mínimos, ¿no? Entonces, aparentemente habría una tensión a nivel constitucional. Por una parte, el inciso O que les leí del artículo 116, fracción cuarta, que obliga a las entidades federativas para que legislen en el ámbito local en materia de delitos electorales, y por la otra, el inciso A de la fracción 21 del artículo 73, así como el artículo transitorio segundo de la reforma de 2014, que dice esto de como mínimo, ¿no? Como mínimo los tipos penales electorales y sus sanciones. Entonces, la pregunta es si las entidades federativas pueden establecer tipos penales y sanciones en el ámbito local, a pesar de la existencia de una ley general que por mandato constitucional debe contemplar un catálogo de tipos penales y sanciones. En principio, antes de esta acción de inconstitucionalidad que analizaremos, no es posible, ¿no?, encontrar una respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a irlo estableciendo, ¿no? Bueno, entonces, la controversia surge de ahí, ¿no? Porque la Ley General en materia de delitos electorales establece, y esto afortunadamente ya lo vieron, entonces ya no nos tenemos que detener en ello, ¿no?,
establece un relativamente amplio catálogo de delitos electorales y sanciones, pero no refiere, y esa es como parte de la controversia, ¿no? No refiere la imposibilidad de que las entidades federativas legislen en esta materia. Hace una distribución de competencias y facultades para efecto de investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales que contempla la propia ley general, ¿no? Los artículos 21 y 22, y los artículos transitorios del decreto tampoco sirven mucho, ¿no? En ese sentido, porque lo único que señalan de manera genérica es que derogan las disposiciones legales que se opongan a ese decreto, que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo dice así el decreto, ¿no? Todavía no cambiaba el estatuto jurídico de la Ciudad de México, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas para armonizarlas en lo conducente a la presente ley en un plazo no mayor a 6 meses. Esto tiene muchas implicaciones para el derecho electoral y me sirve también para hablar de, ya que vimos la diferencia en las sanciones administrativas y las sanciones penales, para decir que esto también tocó a ese régimen. Digo, ya había dicho que hizo la redistribución de las competencias en el régimen sancionador, pero también los regímenes sancionadores se vieron afectados, bueno, se vieron modificadas por este esquema, porque igualmente obligaban a las entidades federativas a legislar, a adecuar su legislación para que los procedimientos sancionadores se sustanciaran de la misma manera que a nivel federal, lo sustanciara y conociera, instrumentara la autoridad administrativa y que resolviera la autoridad jurisdiccional. No todas las entidades siguieron ese ámbito. Hay dos, Tabasco es una y no me acuerdo ahorita cuál es la otra, que resuelve la propia autoridad electoral administrativa y no hay una fase jurisdiccional. Pero bueno, el chiste pues es que habría dos posibilidades en principio interpretativas. Primero, y tomen en cuenta lo que les había dicho de las leyes generales como leyes marco, ¿no? Entonces, se puede estimar que la Ley General en materia de delitos electorales establece un catálogo único de delitos electorales, ¿no? Aplicable tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, y que por ende las entidades federativas juegan un papel nulo en la definición de los tipos penales electorales y sus sanciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta opción interpretativa tiene una ventaja, primero, ¿no? Se ajusta al contenido literal del inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, pero sí deja sin efecto la fracción O perdón, el inciso O de la fracción 4 del 116. Y otra opción interpretativa partiría de la premisa de que es necesario armonizar en la medida de lo posible el contenido normativo de ambas disposiciones constitucionales y considerarse que la Ley General en materia de delitos electorales únicamente fija un catálogo mínimo de tipos y sanciones en materia de delitos electorales. Este catálogo resultaría aplicable tanto en el ámbito federal como el local, pero no, las entidades federativas podrían establecer tipos y sanciones adicionales en sus legislaciones electorales locales. Entonces, esto aparentemente armonizaría el texto constitucional, ¿no? Una interpretación, ¿sí?, que permitiría que cada entidad federativa y la Ciudad de México fijaran una política criminal que resultara acorde con sus particularidades y circunstancias. Una lectura federalista, que ya les decía, muchos de los problemas con las leyes generales provienen de ahí, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, establecer cuál de las dos debe de prevalecer es importante tanto por consecuencias prácticas como por consecuencias doctrinarias. Me voy a concentrar ahorita en las consecuencias primero doctrinarias, para hablar de esta cuestión relativa a la residualidad, ¿no? Para ello, primero que nada, me voy a ir a ¿cómo se llama? A el, ay, se me está yendo la, se me está yendo la hoja, ¿no?
a el contenido del artículo 124 constitucional. Digo, la residualidad tampoco es algo que sea demasiado complicado, pero déjenme irme al artículo 124 constitucional, ¿sí? Y entonces analizamos, pues, la residualidad en México y cómo va cambiando, cómo se va, este, cómo se va modificando la doctrina relativa a la residualidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos otra vez aquí para compartirles el artículo 124 de la Constitución, 116, ¿verdad? 73, entonces déjenme ser un poco más veloz. Está. La residualidad no es otra cosa que establecer la competencia para las facultades de las entidades con relación a la federación. ¿De dónde viene la doctrina residual? Sabrán ustedes, todas, todos ustedes, ¿no? Que nuestra Constitución pues tiene una... eh, a mí no me gusta decir que es una copia, pero se basa en buena medida en la doctrina norteamericana, ¿no? Que parte de la idea de que el país, México, pero esto era más visible en los estados de la Federación Norteamericana, que existían primeramente las entidades federativas y que se unieron en una federación, ¿sí? O sea, quiere decir, pues, que todo aquello que, como vemos aquí, las facultades que no estén expresamente conferidas a la Constitución a la federación, está reservada para los estados, porque, insisto, esto supone que los estados existen primero, ¿sí? Que delegan ciertas facultades al poder central y se reservan las restantes, ¿sí? Un sistema que decía del federalismo norteamericano. Bueno, entonces, pues, esa es una de las cuestiones, ¿no? La facultad de residualidad y a quién entonces corresponde definir las conductas. Y bueno, el chiste es que después de la reforma electoral de 2014, los estados, las entidades federativas, siguieron distintas rutas en el ámbito legislativo. Algunos congresos locales derogaron expresamente los delitos electorales anteriormente contemplados en sus legislaciones estatales. Fue el caso de Michoacán, ¿no? Que derogó de su Código Penal todos aquellos tipos penales y sus sanciones, ¿no? Para establecer que en materia de delitos electorales, y cito, por lo que vea los tipos penales y sus sanciones, la investigación, persecución y procesamiento de estos casos se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Entonces, de esta manera, este proceder es compatible con esta interpretación del catálogo único, ¿no? Como una forma de catálogo mínimo, ¿sí? Y hubo otras entidades que siguieron otra ruta más problemática, ¿sí? Entonces hubo legislaciones que o dejaron intocado el capítulo relativo a los delitos electorales, o como se llamaba en el Distrito Federal, los delitos contra la democracia electoral, o que inclusive, ¿no? Posterior a la reforma, establecieron nuevos tipos penales, nuevos sujetos y nuevas sanciones, ¿sí? Entonces, bajo la interpretación del catálogo único, habría que considerar que el decreto que expide la Ley General en materia de delitos electorales derogó todos los tipos penales electorales contemplados en los códigos penales, incluido el Código Penal para el Distrito Federal y las entidades federativas, ¿no? La interpretación del catálogo mínimo, que como vemos también la redacción dice como mínimo, consideraría que los tipos penales locales que no se contrapongan a los que establece la Ley General en materia de delitos electorales son los más vigentes, ¿no? Entonces, tener presente que en todo caso el margen de actuación de las entidades federativas en materia de delitos electorales
ya lo había dicho, pero lo reitero, ¿no? Se redujo de manera significativa con esta reforma. Inclusive la interpretación más federalista, o sea, la del catálogo mínimo, solo permitiría que las constituciones y leyes locales establecieran tipos penales adicionales, en todo caso, contemplados en la Ley General en materia de delitos electorales. Eh, la libertad configurativa, pues, de las entidades federativas es más amplia, tratándose de faltas electorales que no son de naturaleza penal, ¿no? Esto para vincularlo con la clase relativa a las faltas electorales, ¿no? Hay disposiciones constitucionales igualmente relevantes que van señalando, que van definiendo los contornos de esta libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierto tipo de sanciones, y vámonos otra vez, por eso no he dejado de proyectar en la Constitución, ¿no? Al artículo 116, fracción cuarta, inciso J, para ver estas posibilidades de configurativas, ¿no? Entonces, voy al 116. Fracción cuarta decía inciso J. Vamos, vamos bien hasta aquí, si no me dicen, ¿no? Por favor. Aquí. Igualmente como una atribución para las entidades federativas, ¿sí? Este, las legislaturas locales deberán fijar las reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, así como para las sanciones para quienes las infrinjan. ¿Sí? Aquí vemos otra vez, no solo es una libertad configurativa con relación a las sanciones, sino de ámbitos. ¿Sí? Para abonar a la clase que tuvimos de la diferencia entre las sanciones penales y las sanciones administrativas, veremos que inclusive hay una diferencia en cuanto a las facultades legislativas para establecer conductas, ¿sí? O sea, en estos casos la Constitución se limita a establecer un deber de legislar y deja a las entidades federativas la fijación del contenido de estas regulaciones y sus respectivas sanciones, ¿sí? Y también establece que el conocimiento y sanción de ciertas infracciones corresponde al ámbito federal, ¿sí? Vamos ahora al artículo 41 constitucional. Digo, perdón por tanto análisis de los artículos, pero sí me interesa que quede claro la naturaleza de la ley, ¿no? Las posibilidades de la ley, la distribución de competencias y luego la definición de las conductas, ¿sí? Que serán, insisto, la base para poder analizar posteriormente la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Hay nada más que es la base tercera del párrafo segundo del 41. Entonces, es que déjenme, es que este artículo es una cosa un poquito complicada, ¿no? Esto por cierto tipo de sanciones, como les decía, ¿no? Un tantito. Vamos a estudiar. Me lo vas a ejercer. Segunda, es que les digo que con estos artículos lo que ya no sé. Aquí está, ¿no? Entonces, con base en esto, ¿no? Las violaciones a lo dispuesto a este párrafo son las reglas mediante las cuales los partidos y los candidatos pueden acceder a los medios de comunicación social durante y fuera de los procesos electorales federales y locales, la prohibición de difundir propaganda política que calumnie a las personas, la obligación de suspender la propaganda gubernamental durante las campañas federales y locales, y luego en el apartado B, ¿sí? A que establece quién investiga, tanto A, C y D, ¿sí? El régimen sancionador.
¿sí? Las infracciones serán investigadas mediante procedimientos expeditos por el Instituto Nacional Electoral y resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, vámonos al artículo, perdón por esto, pero bueno, me interesa ver las bases constitucionales que establecen la problemática, ¿no? Vámonos al artículo 73, fracción 29, inciso U de la Constitución. Fracción 29. Para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en esta Constitución. ¿Sí? Eh, entonces tiene esa facultad, ¿no? Y las fracciones primera y segunda del transitorio de la reforma fijan elementos mínimos, ¿no? Que tienen que contener estas leyes generales. Y dice, uno, otra vez, ¿no? Para hablar de cómo esto fue una reforma electoral y una reforma penal, ¿sí? Es decir, la política criminal del Estado, que incluyó, entre otras conductas delictivas, a los electorales, pero la reforma en materia político-electoral. Entonces dice, la fracción primera, la ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales debe establecer los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones. Para que en la propia ley general se establezcan los procedimientos y las sanciones cuando incumplan con las obligaciones de los partidos políticos. Esta es la base que da la reforma para la expedición de la ley general en materia de partidos políticos. ¿Sí? Y dice, la ley general que regule los procedimientos electorales deberá contemplar, entre otras cuestiones, las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas, así como las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. Estos mandatos, pues, están tanto en la Ley General de Partidos Políticos como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se publicaron en mayo de 2014. La Ley General de Partidos Políticos, por ejemplo, pues, establece varias obligaciones por parte de los partidos políticos en distintas materias. Entonces, eh, inclusive, fíjense, yo no creo que sea exagerado decir que prácticamente todos los artículos de la Ley General de Partidos Políticos establecen obligaciones para los partidos políticos relativas a materiales, ¿no? Paridad de género, procedimientos de afiliación y postulación de candidatas y candidatos, funcionamiento de los órganos estatutarios. Digo, más allá de la reforma, que también tocó la reforma del Plan B, ahorita suspendida, que también tocó a esta parte, la integración de los órganos internos, justicia intrapartidaria, fiscalización. Pero bueno, estos mandatos constitucionales, ¿no? Concretados y yo diría de manera imperfecta, ¿no? En la Ley General de Partidos Políticos, en la LEGIPE, pues establecen varias obligaciones para los partidos políticos, pero a pesar de este mandato constitucional expreso, no se desarrolla un sistema que regule las competencias, procedimientos y sanciones aplicables en caso, por ejemplo, de los partidos políticos incumplan sus obligaciones. La ley IPE sí desarrolla estos elementos dispuestos del transitorio segundo de la reforma constitucional. Por una parte, ¿no? Viene el catálogo de sujetos, conductas sancionables y sanciones, reglas, plazos, instancias, etapas de los procedimientos, ¿no? Tramitados y resueltos tanto en el ámbito nacional como federal, ¿no? Procedimiento sancionador ordinario, el procedimiento especial sancionador, ¿no? Establece también para el ámbito local una serie de bases mínimas a partir de las cuales las entidades, ¿no? Tienen que regular sus propios procedimientos sancionadores, la clasificación de los procedimientos en ordinarios y especiales, los sujetos y conductas sancionables, las reglas para el inicio, tramitación, los órganos competentes, la investigación, ¿no? de ambos tipos de procedimientos, el procedimiento para dictar los expedientes, las reglas de los procedimientos de sanción para la presentación de quejas frívolas, ¿no? Y entonces, bueno,
regreso al origen, ¿no? A la pregunta primigenia. ¿Cuál es el margen con el que cuentan los estados y la Ciudad de México para establecer faltas y sanciones electorales? ¿No? En este caso, en el caso de la LEGIPE, pareciera que la libertad configurativa de las entidades es más amplia, ¿no? O sea, la LEGIPE fija un catálogo de sujetos, de conductas sancionables, de sanciones, ¿no? En donde están también el incumplimiento de las obligaciones que se establecen en la Ley General de Partidos Políticos, pero el artículo 73 constitucional en su transitorio segundo y la propia LEGIPE lo establecen, ¿no? Que este se debe aplicar tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Entonces, este catálogo pareciera que solo es aplicable a los procedimientos federales y las entidades federativas cuentan con libertad para fijar sus propios sujetos, faltas y sanciones electorales. ¿Sí? En esta interpretación, ¿no? Se salvaguarda, pues, el artículo 116, fracción cuarta, inciso O, si lo trasladamos al ámbito penal, es compatible con el artículo 440, párrafo primero del inciso B de la LEGIPE, ¿no? Que puede interpretarse igual en el sentido de que las entidades pueden definir en sus leyes electorales locales sujetos y conductas sancionables mediante los procedimientos del ámbito local, y es acorde con el actuar de las entidades federativas, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Esto quedó resuelto, entonces déjenme, ahora sí, dejo de compartir y vamos a la presentación relativa a la acción de inconstitucionalidad. Déjenme ver si me aparece aquí. Análisis de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, el marco era ese, ¿no? El conflicto normativo, en todo caso, podía tratarse, ay, no, incluso, es que, solo para poderla en grande, poderla poner en grande, me choca. Es que o sea, puedo mover esto, pero yo necesito, ¿me entienden? Porque estos problemitas técnicos, no sé, que quiero mover el curso. Entonces, ay, entonces no puedo. No permiten que el curso. Permítanme tantito. A ver, ya, ya. Bueno, entonces lo voy a poner en grande y los regreso acá a la pantalla para verles, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Eh, la, en esta sentencia, ¿no? Digo, la sentencia se puede consultar completa, pero yo les doy como un resumen a partir y acompañamos con el resumen que les platique la presentación, ¿sí? Los aspectos relevantes, ¿no? De la sentencia. Entonces, primero, la naturaleza penal de la norma penal electoral. Es lo primero de lo que habla la sentencia. Fíjense, en algún momento hubo de la doctrina penal electoral quienes decían, bueno, si se trata de delitos de índole electoral, ¿por qué tendría que conocerse y por qué tendría que legislarse en los códigos penales? O sea, ¿y por qué tendría que conocerse en todo caso por el derecho penal y no por el derecho electoral? ¿No? Eso no es muy difícil de por qué tendría que conocerse, porque cualquier delito, en principio, pero ahorita vemos algunas excepciones, pues su persecución corresponde a las fiscalías o antes llamados ministerios públicos, por esta parte del monopolio del ejercicio de la acción penal que tiene el Estado, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no hubiera así como hay una fiscalía especializada para los delitos electorales, juzgados, o en todo caso le competiese al Tribunal Electoral la, la aplicación
de la norma penal electoral. Y dice, bueno, primero que nada, tiene naturaleza penal, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en otros ámbitos normativos, el fiscal, que conozco bien, la persecución de los delitos fiscales corresponde a, en principio, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Tratándose de delitos fiscales, pero su sanción, o sea, la definición de la conducta de la culpabilidad, el procedimiento, sigue siendo un procedimiento penal. Es decir, el derecho penal no solo regula, ¿no? O puede regular distintas materias que pueden tener una relación con otras, sea lo electoral, sea lo fiscal, sea lo ambiental, ¿no? Pero siguen teniendo naturaleza electoral. Entonces, bueno, eso, perdón, naturaleza penal, eso eh, le da pauta a la sentencia para decir las normas impugnadas, que esto viene de una legislación que ya veremos el día de mañana, que vamos a dar seguimiento a esto, la legislación de San Luis Potosí, que justamente siguió el sendero de, por eso digo, senderos que se bifurcan, ¿no? No solo en la política penal, sino también en la política penal electoral. Había dos posibilidades, ¿no? Con relación a la ley general como ley marco, ¿sí? Y entonces era, bueno, que las entidades federativas pudieran definir sus propias conductas, como pasa con cierto otro ámbito penal. Digo, es más complicado que solo decirle compete a una o a la otra, porque para ciertas materias ha sido el Congreso el que define las conductas, no necesariamente el que las persigue en su totalidad, por eso están el 21 y el 22 de la Ley General de delitos electorales, sino el que define las conductas, los derechos subjetivos. Pero en el derecho electoral en sentido estricto, ¿no? Es decir, aquel que le compete al Tribunal Electoral y al INE, hay libertad configurativa, aún con relación a leyes generales. Por eso se generó cierta confusión. Y entonces, en este caso, los senderos que se podrían bifurcar o que se bifurcaron eran, derogo todas mis disposiciones o subsisten y además puedo hacer modificaciones. Entonces, en San Luis Potosí, el Congreso llevó a cabo modificaciones a su ley, a su código penal, en lo relativo a los delitos electorales, y la Fiscalía General de la República impugnó ese contenido por decir que era competencia exclusiva del Congreso Federal establecer el catálogo de delitos electorales. ¿Sí? Entonces dice, en la sentencia, ¿no? Primero, la naturaleza penal de la norma electoral. ¿Sí? El hecho de que se cometan dentro de los procesos electorales no los priva de, primero, ser de naturaleza penal, pero de regirse por los principios de la materia penal, que ya habíamos visto, ¿no? El delito tiene que estar definido, los sujetos tienen que estar específicamente establecidos, ¿sí? Y esto lo vamos a relacionar con el contenido de la ley general como ley marco. Bueno, entonces, el hecho de que en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado se establezcan delitos en cuya descripción típica, es decir, la conducta que establece el enunciado penal, el tipo penal, que describe los elementos de la conducta, ¿sí? Se refiere a conductas que perturban las instituciones democráticas, el desarrollo adecuado de la función pública electoral, el sufragio libre, directo, secreto, ¿no? Esto no quiere decir, dice la sentencia, ¿no?, que las normas que configuren tales ilícitos pierdan su naturaleza penal, ya que ni su investigación ni su enjuiciamiento corresponde a las autoridades electorales, sino que estas actuaciones son de competencia exclusiva de las autoridades de procuración de justicia y de la jurisdicción penal respectivamente, de acuerdo con los principios y procedimientos de derecho punitivo. ¿Sí? Bueno, entonces eso por un lado. Luego, en la sentencia, y esto resulta interesante, y sigo, ¿no? Como dijeran, jalando agua para mi molino, la distinción entre la sanción penal y la sanción electoral, ¿sí? Dice, las correspondientes indagatorias tratándose de delitos electorales se confían, perdón,
a las fiscalías especializadas local y federal. Entonces, no se debe de confundir con los bienes jurídicos protegidos por la legislación electoral, que se identifican con valores fundamentales de la democracia, ¿no? La normativa que protege las conductas que ameritan un castigo de mayor gravedad, cuando las sanciones de naturaleza administrativa resultan insuficientes para disuadirlas, y entonces es que se castigan en sede penal, ¿no? Yo tengo mis reservas con relación a esto, porque no necesariamente obedece a la gravedad, también puede obedecer, y esto ya lo vieron, ¿no? A los sujetos, ¿no? Quienes son sujetos de responsabilidad penal, pero bueno, el chiste es que en esta acción de inconstitucionalidad, la Corte va definiendo estas distribuciones, ¿no? Y entonces la naturaleza de la norma penal electoral diferente de la norma administrativa electoral y que ya decíamos consecuencias normativas diversas, ¿no? Lo repito, nada más para efectos de que no quede, como digamos, volando, ¿sí? Pero hay tres consecuencias normativas en el derecho electoral, ¿no? La consecuencia de derecho electoral en sentido estricto, que puede provocar la nulidad, la consecuencia de derecho electoral administrativo, que implica la sanción administrativa, y la consecuencia penal electoral, que corresponde a otras autoridades, que no corresponde ni su conocimiento ni su resolución a las autoridades electorales en sentido estricto, aunque está la FICEL como una variante, pero que sigue dependiendo jerárquicamente de la Fiscalía, que es quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Y entonces es ahí donde dice, se subsisten los principios de la dogmática penal, ¿sí? Y la distribución de competencias igualmente, ¿no? Bueno, entonces, como decía, las indagatorias de los delitos electorales tienen esta característica y además atienden a que supuestamente se trata de mayor gravedad. Entonces, el decreto impugnado, ¿no? Contiene modificaciones, dice así la sentencia, fundamentales en el sistema electoral del Estado de San Luis. Se trata de reformas, esto lo estoy leyendo textual, de la sentencia, que regulan la actuación de quienes participan en los procesos electorales, así como de aquellos que incidan negativamente en las diversas etapas de los procesos electorales, en detrimento de los principios constitucionales que rigen la materia, al tipificarlo como delitos e imponer sanciones. O sea, lo que está diciendo básicamente, ¿no? Es que hubo una serie de modificaciones, ¿sí? Que van más allá de la ley general, que establecen etapas de los procesos electorales propiamente, que imponen sanciones y definen delitos. Y con relación a esto, nada más déjenme, voy a conectar la computadora, porque no lo había conectado, pero ya tengo, bueno, tengo 20% de batería, pero no vaya a entrar en suspensión o algo así, ahorro de energía, y entonces que por alguna razón se me bloquee esto. Denme un segundo. Ya casi estamos, ¿no? Entonces, bueno, el promovente dice, la Fiscalía General de la República, dice, las reformas violentan el marco de atribuciones conferido al Congreso de la Unión por el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, que ya vimos, ya no me regreso para no estar ahí, ¿no? Pero dice, nada más me voy a quedar con lo que establece como motivo de impugnación la Fiscalía y ya seguimos mañana, ¿no? Dice, en el régimen transitorio, de acuerdo, los argumentos de la Fiscalía son, ¿no? El contenido del 73 constitucional, fracción 21, inciso A. En este régimen transitorio, al que ya me referí también, se estableció un plazo para que el Congreso de la Unión expidiera una ley general en materia de delitos electorales que se materializó y que ya vimos cuáles fueron las iniciativas y que proponían en términos muy generales, ¿no? Esta ley, dice, tiene por objeto establecer tipos penales, sanciones, distribución de competencias
y coordinación entre los entes de gobierno, así como la tipificación y sanción de conductas que se encuentran en los contenidos 7 al 20 bis, los cuales son aplicables a elecciones locales y federales en lo que respecta a la distribución de competencias, ¿no? Y dice, además, establece la ley marco, esto que les decía al principio de las leyes generales como ley marco, cuando no sean competencia de la federación en cuanto a la distribución de competencias, ¿no? Para conocer y perseguir la comisión de delitos sin que se determine la posibilidad de tipificar delitos en la materia, ¿sí? Entonces, esos son los argumentos, ¿sí? Iremos viendo con un poquito más de detalle qué es lo que va diciendo la Corte con relación a esto, porque va a citar algunas cuestiones relativas a la reserva constitucional, ¿no? Y haremos un análisis de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Delitos Electorales, así como esto a lo que me había referido antes de la residualidad, porque lo interesante aquí, ¿no? Es cómo la Corte establece una diferencia en esta residualidad del artículo 124 de antes y después, ¿sí? La manera en cómo sostiene que va cambiando con relación al artículo 73, fracción 21, inciso A, ¿no? Entonces, eso ahorita lo voy a dejar aquí, ¿no? Para nada más para establecer este marco, digamos, a partir del cual la Corte interpreta, lo dejo así, ¿no? Spoiler, ¿no? Interpreta que las entidades federativas no pueden ser delitos federales, ¿no? Perdón, delitos electorales. Entonces vamos a ver eso el día de mañana ya con mayor profundidad, cómo de alguna manera cambia esta doctrina de residualidad, cómo establece la ley general como una ley marco, pero a partir de la cual lo único que pueden hacer las entidades federativas es distribuir competencias, ¿sí? Y bueno, ya con eso, el día de mañana vemos cómo finaliza, que ya les dije, pero cuál es toda la argumentación, la concurrencia, ¿no? Y luego, ¿cuáles eran los cambios propuestos legislativamente que la Corte declara inválidos? Después de eso, vamos a ver algunas modalidades, que era lo que íbamos a ver hoy, pero me parece que así tuvo un poquito más de lógica de la trayectoria de la clase, ¿no? Porque si empezaron las leyes generales, pues mejor seguir con esto de la facultad de quién puede definir las conductas. Pero vamos a ver algunas modalidades, por ejemplo, de los ciberdelitos, ¿no? Y vamos a ver luego ya cuestiones específicas a los errores, a la derrotabilidad, ¿no? De los errores de tipo y errores de omisión, para cerrar el módulo, ¿no? Pero bueno, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Más o menos. Pero claro, la naturaleza de la controversia, la legislación, todas las revisiones constitucionales que hicimos, todo claro. Pues entonces, seguimos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro. Buenas noches Gracias, a todas gracias a y todos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches.